Los mejores temas, los mejores especialistas están en el Súper Desayuno con Axel Zamudio. Excelente mañana para ti, ya regresamos al Súper Desayuno. Mi nombre es Axel Zamudio y me siento súper en esta mañana. Y hoy teníamos que hablar de estos temas que están sucediendo en nuestro municipio. Por desgracia, todo lo que está saliendo en redes sociales de cómo jóvenes se han visto involucrados en temas de abuso, de violencia. Y hoy vamos a platicar de las secuelas que deja el abuso infantil, el abuso sexual en la edad adulta. Hoy justamente nos acompaña la psicóloga Vianey Uriarte, quien es especialista en detección y tratamiento de abuso sexual. ¿Cómo estás, Vianey? Buenos días. Hola, Axel, buenos días. Encantada de estar aquí contigo y te agradezco muchísimo la invitación para hablar de este tema súper importante. Un caso que fue muy sonado justo esta semana de un chico, ¿no? Un chico que llamó la atención porque estaba pues platicando su historia, su desgarradora historia de cómo fue abusado por un maestro de una escuela muy famosa acá en nuestra ciudad, en Ensenada, y esto sucedió años después de que pasó, ¿no? Y él justamente lo platica a través de su carta, de su texto que escribe a través de su perfil de Facebook. Pues él cuenta cómo empezó a darse esta relación con esta persona, con este maestro, cómo empezó a ganarle confianza. Al inicio pasaron cosas que a lo mejor para él como niño pues pasaron desapercibidas, ¿no? A lo mejor el hecho de tomarle fotografías en ropa interior, el hecho de agarrarse de la mano, el hecho ya inclusive de empezar a tocar sus partes sexuales, ahí va avanzando. Pero cuando uno está en edad pequeña, pues a lo mejor piensa que es un juego o a lo mejor no asimila la realidad, y es así como hace unos días apenas este chico pues platicó cómo vivió esta sensación y sobre todo cuáles fueron los traumas que le ha seguido causando ahora en la adultez, que yo creo que ese es un tema muy importante, Vianey, porque muchas veces pensamos que de adultos, pues como eso sucedió de niños, pues se nos va a olvidar, ¿no? Pero después crecemos y seguimos arrastrando este lastre y no nos deja avanzar. Así es, Axel. Mira, pues a mí se me hace muy lamentable. La realidad es que estos casos de abuso sexual en escuelas, en instituciones de gobierno, privadas, son más comunes de lo que quisiéramos, ¿sí? No todas las personas se atreven a hablarlo, y menos públicamente como lo hace este chico. Como bien comentas, nos conocimos tú y yo a través de las redes sociales. Al estar ligados un poco, dándole el seguimiento pues a este caso de este muchacho, yo hago un comentario acerca de que les ofrezco ayuda, porque resulta ser que a partir de que él abrió su corazón y empezó a comentar todo lo que le había sucedido, resulta que varios chicos empiezan a comentar su publicación de manera anónima quizás, pero empiezan a comentar que a ellos también les sucedió justo con el mismo profesor, ¿no? Solamente que en distinta escuela o colegio de acá de Ensenada. Entonces, sí, este tema es bastante importante porque aun cuando sucedió cuando fueron pequeños o cuando fueron adolescentes, sigue siendo importante acá en la adultez, porque de alguna manera sí quedan secuelas. Y más cuando no se trabajó terapéuticamente en el abuso sexual. Y además cuenta, ¿no?, que ya le puede poner un nombre a la situación que ha vivido, como el tema de la depresión o el tema un poco de sentirse pues que no avanza en la vida, y él dice, ¿no?, pues yo siento que realmente lo que viví, el abuso sexual, pues tiene estas consecuencias ahora en mi vida, y es así como se está destapando la cloaca. Y hoy vamos a platicar justamente de eso, de las secuelas que deja el abuso infantil en la edad adulta. Y vamos, ¿qué te parece con los problemas sexuales, Vianey? Porque normalmente se habla mucho de que cuando a una persona fue abusada sexualmente de pequeño o de pequeña, pues llega un tema de confusión en la orientación sexual. Aquí hay que aclarar una parte que es muy importante, ¿sí? Ahorita el tema de la homosexualidad y de la apertura y de la aceptación hacia este lado de orientación sexual, porque el hecho de haber sido abusado sexualmente no quiere decir que forzosamente vayas a tener confusión sexual o que vayas a elegir una orientación homosexual. O sea, no necesariamente, ¿sí? Puede ser que haya confusión, pero no necesariamente vayas a ser homosexual. Y esto no es como una ley, ¿me explico? Es de repente como se ha tratado como un tema tabú de alguna manera,
que no se puede hablar mucho, pero ahora con la apertura que hay, de repente a mí me empezó a asustar un poco la parte en la que todas las personas decían, es que es homosexual porque fue abusado sexualmente, ¿no? Y no, o sea, no es así, no necesariamente es así. Claro, y el siguiente punto de una de las secuelas que deja el abuso infantil en la edad adulta es que después nos preguntamos por los temas sexuales. ¿Por qué no tengo erecciones fuertes? ¿Por qué ahora sufro de una disfunción eréctil en caso de ser varón? Obviamente son cosas que muy pocos hombres hablan, ¿no? Son cosas que no se hablan tan abiertamente y mucho menos si fuiste abusado sexualmente, pero sí es una de las secuelas bastante importantes que muchos hombres tienen, y esto pues es a causa de que nunca trabajaron terapéuticamente con su abuso, ¿no? Entonces quedan esas secuelas y después a la hora de mantener una relación sexual pues tienen estas disfunciones, disfunción eréctil o eyaculación precoz también, ¿no? Que es otra situación bastante fuerte en el varón. Entonces pues hay que tener cuidado de tratar todas las situaciones, porque no porque ya lo sufriste cuando fuiste pequeño quiere decir que ahora de adulto ya lo tengas que dejar en el pasado, sino yo voy siempre a apostarle a que te animes a tratarlo terapéuticamente y que te des cuenta de la diferencia que va a ocurrir en ti, a pesar de que ya hayas sido abusado desde hace muchos años atrás. Y yo creo que justamente el hecho de sufrir abuso sexual, pues no siempre hablamos de penetración, no siempre hablamos de objetos, sino que a veces el abuso sexual es con cosas tan pequeñas como el hecho de que el abusador se muestre, ¿no? Se muestre desnudo, o que inclusive hablamos de tocamientos. Eso es un abuso sexual. El abuso sexual también se puede dar, por ejemplo, por exposición, se llama abuso sexual por exposición. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona no necesariamente te tocó, sino que te puso a ver alguna película pornográfica o que te expuso a imágenes pornográficas. Eso también es abuso sexual, aunque no te haya tocado la persona, ¿no? Aunque no te haya pedido que hicieras algo, pero también está abusando, ¿no? Y más cuando es en una temprana infancia, pues. Claro, ¿no? Y sin duda alguna, pues el hecho de haber sido abusado sexualmente yo creo que te impide poder disfrutar, pues en general, de las relaciones sexuales, de poder a lo mejor tener una noche íntima con tu pareja. ¿Por qué? Porque dudas, porque a lo mejor te vienen estos recuerdos por los olores, porque hay palabras que te hacen recordar aquel pésimo momento que sufriste como niño, como niña, cuando tu abusador pues también estaba buscando, abusarte. Bueno, y hay muchas otras problemas sexuales, como por ejemplo la dificultad para alcanzar un orgasmo o para alcanzar la excitación, que eso tiene mucho que ver con el abuso sexual también. Ahora, hay que aclarar un punto, estamos hablando que se puede dar, no quiere decir que todas las personas que tienen dificultad para alcanzar un orgasmo hayan sido necesariamente abusadas sexualmente. Puede ser por otras problemáticas hormonales o de otra índole, pero sí se da muy constantemente en personas que fueron abusadas sexualmente. Entonces hay una incapacidad de alguna manera para poder sentir placer por aquella cuestión que queda a nivel corporal de que mi cuerpo es sucio, mi cuerpo está mal, porque tengo una sensación después de que me abusaron de que algo no está bien en mí en cuanto a mi cuerpo, pues, o en cuanto a las funciones de mi cuerpo, como es el alcanzar un orgasmo o la lubricación sexual, este tipo de cosas, y esto me va a provocar que yo tenga dolor a la hora de mantener una relación sexual. Es precisamente por la tensión tan fuerte que tengo en el cuerpo, el nerviosismo, que no me permite soltarme y disfrutar plenamente la relación sexual. ¿Qué pasa con los comportamientos impulsivos sexuales o de aquellas personas que llegan a ser infieles constantemente, que a veces uno se pregunta, pero ¿cómo, no? ¿Cómo es que sucede? ¿Por qué lo hace tan recurrentemente? ¿Eso también se le acuña al tema de las secuelas del abuso sexual en la infancia? Definitivamente algunas de esos comportamientos impulsivos sexualmente, como es el ser infiel, es como una manera o una necesidad de siempre estar disponible sexualmente para cualquier persona, y también una manera que se utiliza inconscientemente de reforzarme a mí mismo que puedo hacerlo o que tengo el control, porque a la hora de ser abusado sexualmente yo no tenía el control.
Entonces, soy infiel constantemente como una manera inconsciente, obviamente, de reforzarme, de reforzar mi hombría o de reforzar como mujer que le puedo gustar a muchísimos hombres y que estoy disponible, ¿no? Esa es una secuela más del abuso sexual, ¿no? ¿Qué te parece, Vianey, si regresamos en una segunda parte? Esta mañana estamos platicando sobre las secuelas que deja el abuso infantil en la edad adulta, esto que venimos arrastrando. Mucha gente piensa, o aquellos adultos piensan, que los abusos que ocurrieron en la infancia, pues que se van a olvidar, que son algo del pasado, que no les afecta su presente, pero si hoy justamente estás viviendo alguna de estas secuelas que venimos platicando, de estos problemas sexuales, pues seguramente hay una herida que hay que sanar. Y regresando, vamos a platicar sobre los problemas emocionales, porque no solamente el hecho de vivir un abuso sexual en la infancia tiene secuelas sexuales, sino también secuelas emocionales. Regresando, platicando sobre este tema, un tema de debate, un tema que está sonando mucho en nuestro municipio por todo lo que está hablando las redes sociales, porque ahora los testimonios, pues claro, están alzando la voz, y yo creo que eso es de aplaudirse. Y también tenemos una responsabilidad como medios de comunicación de brindar información. ¿Para qué? Para estar alertas con nuestros hijos, con las personas cercanas, y saber que aquellas gente que queremos, que amamos, pues estén siempre bien salvaguardadas, ¿no? Ahora sí que, por desgracia, el tema del abuso sexual normalmente se da con personas cercanas. Regresamos en una segunda parte. Soy Axel Zamudio y me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Alentar a las personas a que levanten la voz, a que levanten la mano y cuenten su experiencia, y sobre todo que denuncien, porque si no nos sanamos en este momento, si pensamos que lo que vivimos en la infancia pues no se puede olvidar, se puede dejar atrás, pues la verdad es que no. Después creces, te das cuenta que tienes muchos conflictos que arreglar, Vianey. Es súper valiente hablar del tema. Y de repente pues cada vez se ve más que las personas hablan públicamente, y por lo general lo hacemos o lo hacen a través de las redes sociales. Sin embargo, yo considero que sí es muy importante siempre recibir tratamiento. O sea, el solo hecho de hablarlo, de exponerlo públicamente, no sana. O sea, de alguna forma sanas la parte del silencio, de que ya no te pesa el silencio con el que has cargado durante estos años. Sin embargo, todas las secuelas, pues esas te van a traer repercusiones que con el solo hecho de exponerlo públicamente en las redes, pues no vas a sanar. O sea, tienes que tener un tratamiento, ¿no?, profesional, con alguien que realmente sepa de este tipo de situaciones, ¿no? Sepa cómo trabajarlo, porque no cualquier persona, tampoco no cualquier terapeuta lo sabe, y hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con esta parte. Y sin duda alguna, las grandes secuelas que deja también el abuso sexual infantil en la adultez es que llegan los problemas emocionales. Después nos preguntamos por qué tengo depresión, por qué no rindo, por qué me siento fatigado, por qué suceden estas cosas en mi vida. Y es justamente eso, ¿no? Porque el hecho de que digamos o no queramos hablar sobre el tema del abuso sexual, pues eso no se olvida, la herida queda, y sin duda alguna llegan los problemas de confianza, celos o no compromiso. Es una de las secuelas principales que quedan a raíz de un abuso sexual, problemas de confianza. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente, como tú bien comentabas en un inicio de que empezamos a hablar de este tema, curiosamente los perfiles psicológicos de las personas que abusan, pues son personas que te van embaucando poco a poco, que aparentemente son muy amigos, que de alguna forma se meten a tu vida poco a poco, te pueden dar regalos, te pueden convencer de muchas maneras, te muestran muy amables, protectores. Te seducen. Y bueno, de esta forma, exacto, son seductores, son manipuladores. Entonces, de alguna manera, van enganchándote, y la primera cosa que uno hace, pues, es confiar, ¿no? Entonces, confías en estas capacidades que aparentemente te muestra esta persona, y resulta ser que se atreve a hacerte algo que te lastima tan gravemente, ¿no? Entonces, una de las secuelas más fuertes que quedan son problemas de confianza. Ya llevándolo a la adultez, pues son problemas de celos patológicos, donde yo ya no puedo confiar en una pareja, por ejemplo, porque siento que en cualquier momento me va a lastimar, en cualquier momento me va a hacer algo. No puedo confiar para nada, ni en sus capacidades, ni en el amor que me tiene, ni nada. Entonces, y puedes polarizarte hacia el otro lado
como personas que no quieren ningún compromiso, personas que nunca están dispuestas a entregarse en una relación, son muy frías, como que tratan de no enamorarse, de no querer. De repente veo como muchas publicaciones en redes y todo esto, en las que no, pues yo no me voy a enamorar, y esta parte como de no enamorarse y de no entregarse como que de repente se ha puesto de moda, pero en realidad puede ser una de las secuelas de un abuso sexual, ¿no? El que no te quieras comprometer, el que no quieras entregarte por el mismo miedo tan fuerte a que te hagan daño, ¿no? Y claro, yo creo que se entiende por completo. Imagínate, Vianney, cómo vas al mundo, cómo te abres al mundo, cómo te abres a una relación amorosa, si la persona que te debería de haber cuidado, tu papá, tu padrastro, tu tío, tu mamá, el profesor de la escuela, los primos, si esa persona que realmente te amaba mucho te hizo daño, ¿no? Que no se nos haga casualidad, que nos dé miedo salir, que no tengamos confianza, que el hecho de conocer gente nueva nos haga distancia, que busquemos siempre alejarnos. ¿Por qué? Porque imagínate, si tu propia familia te hizo daño, pues ¿qué puedes esperar del mundo allá afuera, Vianney? Y muchas veces uno cree y dice, ay, bueno, pues es que yo soy una adulta que así soy, ¿no? Desconfiada, pero en realidad no te das cuenta que viene de ahí, de esa marca y de ese trauma de lo que te pasó. Y como bien dices, pues muchas veces los abusos vienen de quien más nos deberían de proteger, ¿no? Como tu papá o tus hermanos, o bueno, o sea, son temas que son súper difíciles, pero que la verdad es que se dan en las personas más cercanas a nosotros, ¿no? O a los pacientes que yo atiendo. Y eso, pues, claro que no te permite avanzar, porque tienes mucha dificultad después para hacer cosas nuevas. Por ejemplo, si te invitan a proyectos nuevos o a romper un poco tus rutinas o lo que ya tienes establecido, siempre te da un poco de temor, no te sueltas. Para conocer gente nueva también tienes dificultad, ¿no? Tienes mucha inseguridad, pues, ya sea también en ti mismo, ¿sí? O en el mundo afuera, ¿no? Pero no, ahora sí que llega esta timidez muchas veces, esta inseguridad. Aquellas personas que han sufrido abuso sexual, en el caso de las mujeres, pues se polarizan, como lo platicamos, inclusive el tema de no querer mostrarse en poca ropa, o el hecho de no querer desnudarse ante su pareja. O, por ejemplo, hay muchas mujeres u hombres que, por ejemplo, no se pueden poner un top, o las mujeres o los hombres una camiseta que muestre los brazos porque se sienten demasiado desnudos y eso les genera mucha inseguridad. O también podemos irnos al otro polo, donde hay mujeres que enseñan demasiado por esta necesidad de mostrarse disponibles, porque es una de alguna manera es una secuela muy fuerte también, ¿no? Del abuso sexual. Entonces es como podemos sentirnos polarizados. No quiere decir que porque una mujer se ponga sexy ya es porque fue abusada sexualmente, tampoco es esto, pero sí puede llegar a ser alguna secuela de que haya sido alguna persona abusada sexualmente, sí puede serlo. Claro, no, ahora sí que vamos a ir marcando en cuáles sí y en cuáles no, y así es como vamos conociendo un poco también del trauma que vamos arrastrando en caso de que hayamos sufrido pues un abuso sexual. Y sin duda alguna, pues aquellas personas tienen también cambios de humor repentinos, estos ataques de depresión, esta ira que a veces dices, oye, es que hago todo lo posible, Axel, a veces me cuesta levantarme, siento que no tengo una motivación por mi trabajo, te sientes que no rindes, ¿no? Y después te preguntas por qué, después abres el baúl y dices, ¿sabes qué? Pues claro, es una gran secuela que deja también el abuso sexual infantil ya en la edad adulta. Así es, bueno, estos cambios de humor repentinos o de pasar de la depresión a los arranques de ira es muy común en personas que fueron abusados sexualmente de pequeños. La depresión pues viene de que no te puedes abrir al mundo, estás ensimismado. Entonces, pues eso te genera depresión, ¿no? Y en el caso de los arranques de ira, pues es por este enojo profundo que siento de haber sido dañado de esta manera, ¿no? Incluso a lo mejor, y más sucede cuando no lo he dicho, cuando nunca lo dije, cuando lo callé. Y Axel, tan grave es que en algunas ocasiones he tenido personas que siguen viviendo con la persona ahí que les hizo daño, ¿sí? Que es el padrastro, que es el abuelo, y siguen viviendo ahí con esa persona. Entonces vienen estos arranques de ira
¿Por qué? Por una necesidad que tengo de soltar esto que siento, y mucho más si sigo teniendo aquí a un lado a la persona que quizás a lo mejor ya no me abuse porque ya crecí y ya dejé de interesarle de alguna manera. Sin embargo, el hecho que en muchas familias es un tema muy, muy de conflicto, que hay personas o hay que pueden decirte, es que mi abuelo me abusó, y pues no te creen, ¿no? No te creen, y esa es la parte más dura, porque tienes que seguir estando con el victimario allá en un lado tuyo, y imagínate cómo es vivir así, ¿no? Es súper difícil, y pues claro que estos arranques de ira, o incluso también el llegar a autolesionarse, a cortarse, a golpearse, eso también tiene mucho que ver con esta rabia que tengo de haber vivido esta situación, e incluso no poderla decir, o que si la dije, nunca me creyeron, ¿no? Qué rabia y qué impotencia, imagínate el hecho de vivir una situación así y que tu propia madre, tu propio padre pues no te crean, ¿no? Y sobre todo, como tú lo dices, pues imagínate todo el odio y todo el rencor. Al rato yo he escuchado historias, justo recuerdo de un asesino en la Ciudad de México, creo que esto fue el año pasado. Un asesino en serie, y de ninguna manera yo quiero justificarlo, ni mucho menos, pero viendo su historia, resulta que él fue abusado en diferentes ocasiones por su madrastra. Y claro, estos ataques de ira, este odio hacia las mujeres, pues también se puede entender hasta cierto punto, más no justificarse, ¿no? Pero claro, el hecho de vivir un abuso sexual, pues te genera una impotencia y un odio, y más porque no pudiste hacer nada cuando estabas pequeño, eras indefenso ante alguien que se suponía te debería cuidar o dar amor. Esto es gravísimo, porque la mayoría de los perfiles de feminicidas o de asesinos seriales, por ejemplo, que matan a mujeres o a prostitutas, tuvieron un antecedente previo en la infancia de mucho abuso, maltrato, incluso abusos sexuales o prostitución. Entonces, de alguna manera sí determina el comportamiento, jamás se va a justificar, pero sí determina el comportamiento. Entonces, para que te des cuenta, Axel, cómo es tan importante que si detecto o sé de un caso, o si mi hijo me está diciendo que le sucedió o X persona, o sea, de alguna manera tratar de convencerlos para que reciban tratamiento, porque si no recibes tratamiento, o sea, determina muchas de tus situaciones que vas a vivir en la vida, ¿no? Claro, ¿no? Y ya para cerrar, Vianney, ¿qué te parece tocar estas últimas secuelas emocionales, que es justamente las adicciones, el tema de la comida, el tema del sexo, las sustancias, el tema también de relaciones peligrosas, ¿no? Creemos a veces que las adicciones solamente se dan en como hacia las sustancias, ¿no? Sino que de alguna forma hay otras adicciones que a lo mejor no son tan comunes, como por ejemplo a la comida o a las relaciones peligrosas o tóxicas. Hay personas que no saben estar solas, por ejemplo, terminan una relación e inmediatamente ya están buscando otra, o ya tienen a alguien estando en otra relación y terminan con una y continúan con otra. Entonces, esas relaciones, pues claro que no van a ser buenas, claro que van a tener problemáticas y son parte de secuelas. Y hay una parte muy importante aquí que trata y que tocar, que es la parte de cuando yo recibo un abuso sexual, tengo o puedo desarrollar una incapacidad de no poder decir que no a la gente o a cualquier situación. Es decir, son personas que siempre son muy complacientes y pueden llegar a ser muy complacientes con otros, pero también consigo mismos, y por eso es más fácil que se enganchen de alguna adicción. Sí, aparte del sentimiento de culpa y de vergüenza con el que cargas de haber sido abusado sexualmente, pero sí, definitivamente al no poner límites, al no saber decir que no y al ser demasiado complaciente, pues es más fácil que te enganches con alguna adicción. Claro, ¿no? Y ahora sí que, ¿qué podemos hacer ante estos casos? Pues yo creo que en primer lugar no tienes por qué pasar tú esto solo o tú sola. Hay que buscar profesionales de la salud mental, hay que levantar la mano, hay que buscar curarse, como te lo hemos venido platicando. Todo lo que está sucediendo con esto de los abusos sexuales es increíble, es lamentable lo que pasa. Por fortuna mucha gente hoy se está abriendo a comentarlo, a levantar la mano, a decir, a mí me abusaron. Y yo creo que es el primer paso para sanarnos, ¿no? Aceptar que vivimos esto y después pues buscar terapia. No, la idea es que
tengas un acompañamiento y que realmente te pueda sanar, porque el hecho de querer olvidar, el hecho de decir, es que esto fue cuando yo era muy pequeño, eso no soluciona nada, ¿no? Lo platicamos, al final de cuenta, después te preguntas por qué no puedo tener relaciones sexuales, a lo mejor por qué tengo ansiedad, por qué tengo depresión, autoestima muy baja, o por qué me relaciono con este tipo de personas. Pues si escarbamos poquito, después nos damos cuenta que fuimos abusados sexualmente y no quisimos aceptarlo. Definitivamente sí, mira, Axel, yo de algunos de las personas que deciden tomar tratamiento y que acuden conmigo, fíjate, se me hace una cuestión tan, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, llegan personas que tú las ves adultas, ya personas mayores, ya adultas completamente, pero es bien curioso que a la hora que te están relatando su abuso sexual, lloran como niños lastimados. O sea, y ahí te das cuenta que a pesar de que hayan pasado muchísimos años, todavía te sigue doliendo y todavía tienes este mal recuerdo y todavía puedes sentirte dañado, lastimado, avergonzado y que no está bien que lo lleves en silencio esa carga. Pues yo siempre trato de decirles, no fue tu culpa, tú no hiciste algo para provocarlo, no fue la manera en la que vestías, no fue porque tuviste confianza en esa persona, no fue porque le diste un abrazo, un beso. O sea, realmente hay personas que tienen problemas y que por eso se atreven a dañar a otros, pero no tienen nada que ver contigo, no fue tu culpa, para que de esa manera pues se vayan desenganchando de este sentimiento de culpabilidad y de vergüenza, ¿no? Algo hice, algo está mal conmigo, que por eso me abusaron. Muchas personas se culpan a sí mismos y yo siempre les digo, no fue tu culpa, tú no lo provocaste, tú no sabías lo que estaba pasando. A ti te debieron haber protegido o debería esa persona de haberte respetado y no lo hizo. Entonces es cuestión de la otra persona, pues, de que tiene un problema mental, un problema sexual y nunca lo resolvió, ¿no? Yo creo que a todos nos causa mucha impotencia leer estas historias, estas cartas o escuchar estos temas, porque sin duda alguna sigues pensando y en qué cabeza cabe, ¿no? En qué cabeza cabe que alguien que realmente, como lo decíamos, te debería dar amor, te debería dar guarda, pues hace todo lo contrario. Vianey, gracias por acompañarnos esta mañana, sin duda alguna, un tema muy importante y que vamos a querer tocarlo recurrentemente en diferentes variantes, porque es un tema que mucha gente no quiere hablar, que mucha gente le da pena hablarlo, es vergonzoso, y más cuando eres un hombre y fuiste abusado también por alguien de tu mismo género, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca levantemos la mano, nos toca señalar a quien nos hizo daño en este momento. Vianey, gracias por acompañarnos. Medios de contacto, ¿en dónde te podemos encontrar? Claro que sí, mira, pues mi número de celular, 646-131-8117, y en mis redes es en la página Cambiando Mi Ser AC. Es una asociación que tengo en la que ayudo personas que han vivido abuso sexual y pues otras problemáticas también familiares y conductuales, ¿no? Excelente, Vianey. Gracias por acompañarnos. La psicóloga Vianey Uriarte, especialista en detección y tratamiento del abuso sexual. Bonita mañana, ya regresamos. Soy Axel Zamudio. Nunca te quedes callado. Me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.